El 15 de junio de 2014, Jenna Roberts, de 30 años y residente en Seattle, desapareció sin dejar rastro justo después de cenar con un cliente. 7 años después, unos técnicos llamados por una avería en el alcantarillado descubrieron una puerta oculta tras una enorme estantería en el sótano de un edificio. En la habitación secreta encontraron a una mujer demacrada que había pasado más de 2.500 días en completo aislamiento. Descubrirán quién convirtió este sótano en una prisión de hormigón y cómo el secuestrador consiguió pasar desapercibido durante años. Los acontecimientos de esta historia se presentan como una interpretación narrativa. Algunos elementos han sido modificados o recreados para la coherencia del relato. El 15 de junio de 2014, Seattle estaba bajo el dominio de unas nubes bajas y grises que prometían un aguacero persistente durante la noche. Jenna Roberts, de 30 años, vivía en un pequeño apartamento alquilado en el barrio de Belltown, donde cada metro cuadrado de espacio costaba más de lo que ella podía permitirse. Su viaje a esta ciudad había sido difícil. Tras mudarse desde otro estado, se enfrentó a graves dificultades económicas, lo que finalmente la llevó a elegir el sector de las acompañantes. Su mejor amiga, Lydia Simons, de 29 años, describió más tarde a Jenna como una persona con una disciplina interna extrema y un agudo sentido del peligro. Lydia afirmó durante los interrogatorios que Jenna nunca bebía alcohol en las reuniones y que siempre llevaba un teléfono cargado en la mano. Sin embargo, en los últimos meses antes de su desaparición, su vida se había convertido en un constante juego de supervivencia a causa de Dylan Scott, de 33 años. El hombre era un cliente habitual cuyo afecto se convirtió rápidamente en una obsesión malsana. Según Lydia, Scott intentaba controlar todos los aspectos de la vida personal de Jenna, bombardeándola con mensajes y exigiéndole informes sobre cada hora que pasaba con él. El 15 de junio de 2014, a las 7 de la tarde, Jenna llegó a un restaurante llamado Silver Harbor, donde tenía una cita con Dylan. Testigos que trabajaban en el restaurante esa noche recordaron que la mujer parecía extremadamente agotada y emocionalmente angustiada. El ambiente en la mesa era pesado. Scott hablaba en voz baja y monótona, sin apartar casi nunca los ojos de Jenna, mientras ella hacía girar nerviosamente un fino anillo de oro en su dedo. A las 8:20 de la tarde, Jenna recibió un mensaje de texto en su teléfono móvil. Un camarero que pasaba por allí en ese momento se dio cuenta de que, tras leer el mensaje, la mujer se quedó paralizada un instante y su rostro adquirió un tono ceniciento. No dijo ni una palabra, pero se levantó bruscamente, cogió su bolso y salió casi corriendo del restaurante, dejando a Scott sentado con su cena intacta. Más tarde, el equipo de investigación reconstruyó su ruta al detalle utilizando las imágenes de las cámaras de seguridad. En las granuladas imágenes se veía a Jenna recorriendo una distancia de 3 kilómetros a un ritmo rápido, casi febril, en dirección a su complejo de apartamentos. No dejaba de mirar por encima del hombro, como si sintiera los ojos de alguien a su espalda. A las 8:45 de la tarde, la cámara del cruce cercano al antiguo parque de la ciudad la captó por última vez. Jenna estaba a solo 300 metros de la entrada de su casa. A la mañana siguiente, el 16 de junio, Lydia Simons sintió la primera punzada de pánico cuando Jenna no respondió a la tradicional llamada de las 9. Las amigas tenían un acuerdo: ponerse en contacto cada mañana para confirmar su seguridad. Cuando a las 10 el teléfono de Jenna seguía fuera de cobertura, Lydia fue a su casa. Encontró la puerta del apartamento cerrada con llave y todo en silencio. La policía de Seattle, a la que llamaron, se negó en un principio a tomarse en serio el asunto, sugiriendo que la mujer, de 30 años, podría haberse marchado de la ciudad por su propia voluntad. Sin embargo, Lydia insistió en que se realizara un registro, que finalmente demostró que no había nada en el apartamento que indicara que se disponía a marcharse. Había llaves del coche en la mesa de la cocina y comida fresca en el frigorífico. El primer sospechoso fue Dylan Scott. Durante el interrogatorio, se comportó de forma agresiva,
alegando que se habían separado cerca del restaurante y que no tenía ni idea del paradero de ella. Los investigadores comprobaron su coartada y descubrieron que a las 21:20 horas había sido captado por una cámara en una gasolinera situada a 16 kilómetros del domicilio de Jenna. Su coche fue examinado minuciosamente por expertos forenses, pero no se encontraron rastros biológicos ni señales de lucha. Las operaciones de búsqueda duraron más de 3 semanas. Voluntarios y fuerzas del orden peinaron cada kilómetro de zona costera y parques, pero Seattle pareció tragarse a la mujer entera. El teléfono de Jenna sonó por última vez a las 8:52 de la tarde de aquel día, y luego enmudeció para siempre. La ausencia de pruebas, zapatos perdidos, joyas o signos de lucha, dejó perplejos a los detectives. Durante los 7 años siguientes, el caso de Jenna Roberts desapareció gradualmente de los titulares, convirtiéndose en una carpeta más del archivo de crímenes sin resolver. Lydia Simons siguió enviando mensajes al número desconectado de su amiga, negándose a creer que estuviera muerta. Para la policía y la ciudad, Jenna se convirtió en un fantasma, una unidad estadística en la lista de desaparecidos cuya vida terminó a pocos pasos del umbral de su propia casa el 15 de junio de 2014. Cada nuevo año no hacía sino ahondar en el abismo de la incertidumbre, dejando a sus seres queridos en un estado de silencio opresivo que se prolongó durante miles de noches en vela. Durante 7 años, el caso de Jenna Roberts permaneció como un archivo inmóvil en el Departamento de Policía de Seattle, pasando gradualmente de la categoría de investigaciones activas a la de los denominados casos sin resolver, que casi no tenían posibilidades de llegar a buen puerto. La vida de la gran ciudad seguía su curso. Las cámaras de videovigilancia de las calles se sustituían por modelos más modernos, y los testigos perdían la nitidez de sus recuerdos con el paso del tiempo. Pero para Lydia Simons, cada nuevo día era un recordatorio de una herida sin cicatrizar y de miles de preguntas sin respuesta que formulaba al vacío con la esperanza de escuchar al menos un indicio de la verdad. Todo eso cambió en mayo de 2021, cuando una primavera inusualmente soleada y seca en el estado de Washington cambió repentinamente de carácter, dando paso a un periodo de tormentas prolongadas y extremadamente intensas que desbordaron los sistemas de drenaje de la ciudad y obligaron a las aguas residuales a buscar una salida en los puntos más débiles de la infraestructura de los hogares privados. Los propietarios de una casa particular de 2 plantas en las remotas afueras del norte de Seattle, que llevaban 8 años viviendo en otro estado debido a sus actividades profesionales, decidieron finalmente regresar a la ciudad para comprobar el estado de su propiedad antes de ponerla a la venta. Según su testimonio posterior a la investigación, la casa había estado todo este tiempo bajo la supervisión de una empresa de seguridad a distancia, pero ninguno de los propietarios había entrado nunca en ella en todos estos años, confiando en el aspecto del edificio y en los informes automáticos de los sistemas de seguridad, que no registraban ninguna entrada no autorizada por puertas o ventanas. El 17 de mayo de 2021, los propietarios descubrieron un grave problema. Debido al exceso de lluvias, el antiguo sistema de alcantarillado del sótano del edificio había fallado, amenazando con inundar los cimientos y dañar las estructuras de todo el edificio. Al día siguiente, el 18 de mayo, hacia las 10 de la mañana, 2 técnicos de una empresa privada de servicios acudieron a una llamada de urgencia. Según uno de ellos, Mark Evans, de 34 años, bajaron al sótano, que a primera vista parecía bastante corriente. Frías paredes de hormigón abarrotadas de viejas cajas de cartón, restos de materiales de construcción y algunas pesadas estanterías de madera para herramientas de jardinería. Sin embargo, durante una inspección detallada de las tuberías de aguas residuales en el rincón más alejado del sótano, los técnicos se percataron de un extraño detalle arquitectónico. Una de las paredes, completamente cubierta por una enorme estantería de madera, no coincidía con el plano oficial del edificio que tenían disponible digitalmente en su tableta.
Cuando Mark intentó apartar la pesada estructura de madera, se dio cuenta de que la estantería no estaba simplemente apoyada en el suelo, sino que estaba firmemente sujeta a potentes bisagras metálicas ocultas y servía en realidad como parte de una puerta hábilmente disimulada. Detrás de esta puerta había otro obstáculo, un tabique de acero con un pesado candado que solo podía abrirse desde el exterior, y alrededor del marco metálico se percibía un ligero movimiento de aire que indicaba la presencia de un sistema de ventilación forzada. Cuando finalmente se abrió la puerta con la ayuda de herramientas hidráulicas especiales, los técnicos se vieron abrumados por un fuerte olor específico a humedad antigua, antisépticos y a la larga estancia de una persona en un espacio cerrado sin acceso al aire fresco. Dentro, en una pequeña habitación aislada de unos 3 por 4 metros, vieron una figura humana inmóvil bajo la tenue luz de una única lámpara. Una mujer demacrada, vestida con ropas gastadas y sucias, estaba sentada en una cama de hierro, encadenada al armazón por el tobillo, con un cable metálico fino, pero extremadamente resistente. Su piel era casi transparente, antinaturalmente blanca por años de falta de luz solar, y sus ojos entrecerraban dolorosamente por el haz brillante de la linterna de los técnicos. Los trabajadores llamaron inmediatamente al servicio 911 y en 15 minutos el edificio estaba rodeado de coches patrulla y ambulancias. Las 11:45 de la mañana del 18 de mayo de 2021 fue el momento en que terminó oficialmente la búsqueda de Jenna Roberts, que había durado 7 años. Mientras los paramédicos la llevaban cuidadosamente en una camilla hasta su coche, los vecinos solo podían ver su demacrada silueta, bien cubierta con una manta térmica. La policía de Seattle identificó el cadáver como el de la misma mujer de 30 años que había desaparecido el 15 de junio de 2014. Llevaba detenida más de 2.560 días, recluida en completo aislamiento a solo 3 millas de su antiguo domicilio. El informe oficial de los detectives afirmaba que la habitación secreta estaba equipada con las comodidades básicas, incluido un pequeño lavabo metálico, un primitivo sistema de suministro de agua fuera de la red y un retrete improvisado que se utilizó indebidamente y provocó el accidente. El estado físico de Jenna era crítico. Los médicos le diagnosticaron agotamiento extremo y atrofia severa de los músculos de las piernas. Para Lydia Simons, la noticia de que Jenna estaba viva supuso un auténtico shock emocional, pero la constatación de que su amiga había estado sufriendo a su lado todo ese tiempo le causó un horror paralizante. La policía empezó inmediatamente a examinar la lista de todas las personas que podrían haber tenido llaves de la casa en los últimos 7 años, ya que los propietarios habían aportado pruebas fehacientes de su estancia en otro estado. Cada centímetro de la habitación secreta fue documentado por los forenses. Había dibujos a carboncillo en el suelo de hormigón y cientos de pequeñas rayas rayadas en una de las paredes, que Jenna utilizó para contar los años de su cautiverio. Las paredes de la habitación estaban recubiertas de una gruesa capa de espuma insonorizante, lo que explicaba por qué nadie había oído nunca sus gritos. Este descubrimiento convirtió un caso olvidado en el crimen de mayor repercusión del estado, atrayendo a los mejores detectives. La constatación de que Jenna Roberts había vivido en aquel cuadrado de hormigón durante 2.560 días fue el comienzo de una nueva fase de la investigación, aún más oscura, en la que cada objeto encontrado en el sótano iba a convertirse en una clave para averiguar la identidad de la persona que había convertido la vida de la mujer en una pesadilla interminable a plena luz del día. En cuanto Jenna Roberts fue sacada del sótano de su casa en las afueras del norte de Seattle, su vida se convirtió en una lucha por cada minuto de estabilidad física y mental. Una ambulancia con las sirenas a todo volumen la trasladó al centro médico Harborview, donde la esperaban un equipo de cuidados intensivos y destacados especialistas en traumatología. Según el informe médico, que más tarde pasó a formar parte del expediente del caso penal,
El estado físico de Jenna en el momento de la hospitalización era crítico y rozaba el peligro de muerte. Con una estatura de 1,75 m, pesaba menos de 80 libras, lo que indicaba un grado extremo de desnutrición a largo plazo y distrofia nutricional. La piel de la mujer tenía un tono antinatural blanco grisáceo, casi nacarado, típico de las personas que no han visto la luz directa del sol durante años, y los músculos de sus piernas se habían atrofiado casi por completo debido a la incapacidad de moverse adecuadamente en un espacio reducido de solo 120 pies cuadrados. Los médicos señalaron en sus informes que cualquier movimiento repentino, luz brillante o sonido fuerte provocaba en la paciente ataques de pánico instantáneos, acompañados de sacudidas convulsivas de todo el cuerpo, pero ella no emitía ningún sonido, ni siquiera cuando le administraban goteros. El estado psicológico de Jenna Roberts se convirtió en el principal obstáculo para la investigación. Se encontraba en un estado de profundo estupor disociativo, con la mirada fija en un punto de la pared durante horas e ignorando por completo cualquier intento de contacto por parte del personal médico. Para los detectives de delitos graves de la policía de Seattle, esto significaba que la fuente de información más importante, la propia víctima, permanecía indefinidamente inaccesible tras el muro de su traumático silencio. Mientras tanto, otro grupo de agentes de la ley comenzó a trabajar intensamente con los propietarios de la casa donde se encontró la prisión secreta. Se trataba de una anciana de 72 años, Martha Higgins, y su hijo de 45, Edward. Los informes policiales señalaron que, durante el primer interrogatorio, ambos parecían confusos y realmente asustados, y negaron categóricamente cualquier implicación en el secuestro o la detención ilegal de una persona. Se estableció que durante los últimos 10 años, Martha y Edward habían estado viviendo en Portland, Oregón, donde Edward trabajaba como gerente en el campo de la logística a gran escala. Los investigadores volvieron a la casa de las afueras de la ciudad, convirtiendo el sótano en un laboratorio criminalístico en toda regla. El informe de los expertos indicó que la habitación secreta estaba casi quirúrgicamente limpia, salvo en los lugares donde había entrado agua sucia debido a una reciente avería del alcantarillado. Esto indicaba que el secuestrador era extremadamente cuidadoso, metódico y probablemente tenía formación profesional o una afición patológica por el orden perfecto. En el suelo de cemento, bajo el fino colchón, los forenses encontraron restos de lejía que al parecer el autor había utilizado regularmente para tratar todas las superficies y eliminar por completo los rastros y olores biológicos. Lydia Simons, que pasaba 8 horas al día en el frío pasillo del hospital, recordó más tarde en conversaciones con la prensa que sentía dolor físico por el silencio que salía de la habitación de su amiga. Jenna estaba solo a unos metros, detrás de una pared de cajas médicas estériles, pero mentalmente seguía en aquel sótano oscuro, atrapada en sus propios recuerdos. Cada intento de Lydia por entregar a su amiga, aunque solo fuera una breve nota, o sus antiguas flores favoritas, se topaba con la estricta prohibición de sus médicos. Cualquier recuerdo duro de su vida pasada podría provocarle un colapso mental irreversible. La policía de Seattle, privada de la oportunidad de obtener el testimonio de la propia víctima, se centró en un estudio detallado de los aspectos técnicos del edificio. Se descubrió que la electricidad de la habitación del sótano se conectaba puenteando los contadores principales del edificio mediante un complejo sistema de puentes y cableado oculto que requería conocimientos eléctricos profesionales específicos. El secuestrador actuaba como un fantasma invisible. Llevaba años utilizando la casa como si fuera suya, conociendo los horarios de los propietarios y todas las vulnerabilidades del sistema de seguridad del edificio. Cuantos más pequeños detalles tenían a su disposición los investigadores, más claro y aterrador se volvía el perfil psicológico del criminal. Se trataba de un hombre que no solo quería poseer a Jenna, sino que también quería crear para ella una realidad paralela aislada, en la que el tiempo y el espacio le pertenecieran solo a él.
Pero mientras Jenna Roberts mantuvo su pesado silencio, los muros del Hospital Harborview siguieron siendo la última línea de defensa entre la mujer y el mundo que le exigía la verdad, para la que aún no estaba preparada, ni física ni mentalmente. Cada hora de espera minaba la confianza de los detectives en el éxito de la investigación, porque sin el testimonio de la víctima principal, solo estaban tratando con una caja de hormigón vacía y con la sombra de una persona que resultó ser mucho más astuta que todos los que la buscaron durante estos largos 7 años de oscuridad. Amigos, antes de seguir sumergiéndonos en los detalles de este truculento caso, os pido que os suscribáis al canal, dejéis un comentario y le deis a me gusta a este vídeo. Los algoritmos de YouTube funcionan de tal manera que vuestra actividad ayuda a promocionar este contenido, para que la historia de Jenna Roberts pueda ser vista por mucha más gente. Esto es muy importante para el desarrollo del canal, así que gracias a todos por vuestro apoyo. Mientras Jenna Roberts recibía cuidados médicos las 24 horas del día en un box estéril del Hospital Harborview, el equipo de investigación del Departamento de Policía de Seattle inició un amplio registro de las instalaciones que habían servido de prisión a la treintañera durante 7 años. La primera prioridad de los detectives era verificar por fin el testimonio de los propietarios de la casa, Martha Higgins, de 72 años, y su hijo Edward, de 45, cuya coartada parecía demasiado perfecta a primera vista. Sin embargo, tras un minucioso análisis de las transacciones bancarias, los informes fiscales y los calendarios laborales de otro estado, las dudas empezaron a disiparse. La investigación recibió la confirmación oficial de que Edward Higgins nunca había salido de Portland más de 12 horas en los últimos 10 años, y su madre apenas había abandonado su barrio residencial debido a su estado de salud. Los propietarios no podían implicarse físicamente en el mantenimiento diario de una persona en otra ciudad a cientos de kilómetros de su lugar de residencia real. Esto significaba que el verdadero secuestrador actuaba como una sombra, utilizando la propiedad abandonada como tapadera de su delito durante 2.500 días. El equipo forense, ataviado con trajes blancos para materiales peligrosos, examinó palmo a palmo la habitación secreta de 144 metros cuadrados. La habitación estaba llena de objetos que contaban la historia de un encarcelamiento de 7 años. Ropa desgastada y amarillenta, varios colchones viejos apilados unos encima de otros para una mínima comodidad, y numerosos envases vacíos de comida enlatada y agua embotellada. Sin embargo, la prueba decisiva se encontraba en el rincón más oscuro de la habitación, detrás de una enorme puerta de acero, donde se había acumulado un poco de basura que el agua del defectuoso sistema de alcantarillado no había tenido tiempo de expulsar. Era una pequeña bolsa de papel con el logotipo del restaurante Silver Harbor, el mismo lugar donde Jenna fue vista por última vez con Dylan Scott el 15 de junio de 2014. El paquete llevaba claramente un sello de tinta con la fecha y la hora del pedido, que indicaba 13 de mayo de 2021. Esto significaba que la compra se había realizado apenas 5 días antes de que los técnicos abrieran la entrada camuflada. Este descubrimiento cambió instantáneamente el vector de la investigación, centrando de nuevo la atención de los detectives en la figura de Dylan Scott. La conexión con el restaurante implicado en el caso 7 años atrás no podía ser una coincidencia. La investigación sugería que Scott no solo podía haber estado siguiendo a Jenna, sino que había planeado su secuestro al detalle, escenificando su marcha ante las cámaras de seguridad. Los detectives supusieron que, después de que Jenna saliera despavorida del restaurante, él podría haberla alcanzado en un tramo oscuro de carretera cerca de su casa, haberla obligado a subir a un coche y haberla llevado a un lugar acordado de antemano. Durante el nuevo examen del expediente del caso, resultó que Dylan Scott tenía cierta experiencia en trabajos de construcción, lo que explicaba la presencia de insonorización profesional y una puerta hábilmente disimulada en el sótano. La policía comenzó a preparar activamente el nuevo interrogatorio de Scott, considerando su obsesión morbosa
y sus intentos de controlar la vida personal de Jenna como el principal motivo para mantener a la víctima aislada durante tanto tiempo. Cada detalle del paquete encontrado, cada huella en el papel, se estudiaba ahora bajo el microscopio, ya que este trozo de papel se convirtió en el primer puente real entre la noche de la desaparición y la actualidad. A medida que los forenses seguían recuperando pruebas físicas, incluidos colchones viejos y restos de comida, el ambiente en el departamento de policía de Seattle se volvía cada vez más tenso. Todos comprendieron que se enfrentaban a un hombre que había hecho gala de una paciencia extraordinaria y de un frío cálculo, llevando durante años una doble vida a pocos kilómetros de su propia casa. Los detectives esperaban que una nueva visita a Dylan Scott con nuevas pruebas le obligara a cometer por fin un error que rompiera los muros de silencio de este caso. Para Lydia Simons, cada nueva noticia de la comisaría era un paso más hacia lo desconocido, ya que la constatación de que el secuestrador podía estar muy cerca e incluso visitar el restaurante al que ella acudía a menudo, le provocaba una profunda sensación de inseguridad. La investigación seguía armando un rompecabezas, donde cada detalle en las sombras del sótano indicaba que el final de esta historia sería mucho más complicado y tenebroso de lo que nadie podría haber imaginado 7 años atrás, cuando la búsqueda acababa de comenzar. El 22 de mayo de 2021, el equipo de investigación del Departamento de Policía de Seattle entró en una fase de confrontación abierta con el hombre que había sido el centro de su atención durante los últimos 7 años, Dylan Scott, de 33 años. Basándose en la bolsa de papel del restaurante Silver Harbor encontrada en el sótano, recién sellada el 13 de mayo, los detectives llevaron a cabo un segundo interrogatorio que superó con creces todas las entrevistas anteriores en cuanto a su intensidad emocional. Según el informe oficial, Scott se comportó de forma extremadamente agresiva. Su tono era áspero y sus gestos espasmódicos y nerviosos. Cuando se le presentaron las pruebas del restaurante donde había cenado por última vez con Jenna antes de su desaparición, el 15 de junio de 2014, el hombre pasó a lanzar acusaciones directas contra la policía. Según los detectives presentes en la sala 4, Scott declaró que no pensaba decir ni una palabra más sin su abogado, ya que se consideraba víctima de un acoso sistemático y de una presión psicológica que se prolongaba desde hacía años. Esta postura defensiva y su abierta hostilidad no hicieron sino reforzar las sospechas de los investigadores. Los agentes del orden interpretaron su agresividad como un intento de ocultar su pánico ante las evidentes pruebas. Sin embargo, el aspecto jurídico del caso resultó ser mucho más complicado. A pesar de la presencia de un paquete del mismo restaurante, la policía no pudo establecer una conexión física directa entre Dylan Scott y la casa abandonada de las afueras del norte de la ciudad, donde Jenna fue encontrada en una habitación secreta del sótano. Una revisión de los registros de alquiler, las declaraciones de impuestos y las facturas de teléfono móvil de los últimos 7 años reveló que ningún Scott había permanecido en esta zona residencial concreta. Debido a la ausencia de esta cadena crítica, el juez se negó una vez más a emitir una orden de registro completo de la propiedad privada y el coche de Scott, alegando insuficiencia de pruebas directas. Mientras los detectives buscaban la forma de superar las barreras burocráticas, entre las paredes del centro médico Harbor View se producían acontecimientos que prometían ser cruciales para la solución. Jenna Roberts empezó a salir lentamente de su estado de absoluto entumecimiento mental. Su conciencia seguía fragmentada y confusa, pero empezó a responder a la presencia de la psicóloga que la trataba. Durante las sesiones de rehabilitación, que se grabaron en una grabadora digital, empezó a pronunciar frases fragmentadas y en voz baja que obligaron a los investigadores a cambiar de planes. Según los informes médicos, Jenna se encontraba en un estado de depresión postraumática grave, pero su memoria empezó a devolverle ciertas imágenes de una pesadilla que duró 2560 días. Repetía una y otra vez el nombre de su pequeña ciudad natal, a cientos de kilómetros de Seattle,
de la que se había marchado al principio de su carrera. Estos recuerdos del pasado iban acompañados de descripciones fragmentarias del hombre que la había mantenido cautiva. Jenna susurró palabras que hicieron que los detectives miraran una y otra vez viejas fotografías de Dylan Scott. Le conocí hace mucho tiempo, repitió, mirando fijamente al vacío de la habitación. En sus relatos surgieron claros signos físicos del secuestrador: pelo negro, penetrantes ojos verdes y un patrón de manos específico que veía cada vez que le llevaban comida a través de una pequeña ventana de la puerta metálica. Los detectives, en un estado de supuesta visión de túnel, empezaron a adaptar erróneamente estas nuevas pruebas a la apariencia de su principal sospechoso. Buscaron registros de los tatuajes de Scott, suponiendo que podría haberse hecho uno entre 2014 y 2021, o que utilizaba lentillas o tinte de pelo para ajustarse a la descripción. La investigación confiaba tanto en la culpabilidad del hombre del restaurante que ni siquiera se consideró cualquier otra versión. Incluso la mención de la ciudad natal de Jenna se interpretó como una prueba de que Scott podría haber estado siguiéndola incluso antes de llegar a Seattle. Lydia Simons, que todos los días esperaba noticias en el vestíbulo del hospital, veía a los agentes de policía entrar y salir constantemente, llena de confianza en una detención inminente. Sin embargo, Jenna seguía siendo inestable. Su memoria sustituía a menudo el tiempo presente por el pasado y volvía a caer en largos periodos de silencio cuando se le hacían preguntas concretas sobre Dylan Scott. Esto creaba una peligrosa ilusión. La policía estaba convencida de que estaban en la recta final, sin darse cuenta de que la descripción, pelo negro y ojos verdes, podría haber pertenecido a otra persona que conocía a Jenna mucho mejor y desde hacía mucho más tiempo que un simple cliente intruso. Cada día, bajo la presión de las sospechas, la brecha entre la verdad real y la versión de los hechos de la investigación se hacía más profunda, dejando al verdadero secuestrador en la sombra, mientras la atención de toda la ciudad se centraba en el agresivo hombre de la sala de interrogatorios que, a pesar de su insoportable comportamiento, podría ser solo otro falso objetivo en este intrincado juego del destino humano. El 24 de mayo de 2021, la investigación del caso de Jenna Roberts entró en una fase que más tarde sería calificada en los informes analíticos como un ejemplo clásico de sesgo de confirmación. La orientación formada a partir del testimonio fragmentario y doloroso de la víctima se convirtió en el argumento principal y, según parecía entonces, irrefutable para establecer finalmente a Dylan Scott, de 33 años, como principal sospechoso. Según las notas del psicólogo que la atendió, Jenna, en un estado de agotamiento extremo, señaló repetidamente los rasgos físicos específicos de su verdugo: pelo negro, penetrantes ojos verdes y un característico dibujo en la mano que había visto todos los días durante 2.560 días. Los detectives de delitos graves, sorprendidos por el comportamiento agresivo de Scott durante los interrogatorios anteriores y el descubrimiento del paquete del restaurante, tomaron esta información como la última pieza del rompecabezas. En su opinión, la descripción de pelo negro y ojos verdes encajaba perfectamente con el aspecto del cliente obsesivo, aunque el color de sus ojos en los documentos de 2014 se definía como marrón con un tinte de nuez. La investigación sugirió que Scott podría haber llevado lentillas durante 7 años, o que Jenna podría haber percibido los colores de forma diferente debido a la escasa iluminación del sótano de 144 metros cuadrados. El detalle del dibujo en la mano fue el que más llamó la atención. Los detectives centraron todos los recursos disponibles en encontrar alguna prueba de que Dylan Scott tuviera un tatuaje en el antebrazo derecho. Los agentes de vigilancia, que estuvieron de guardia fuera de su casa en 3 turnos, trataron de captar cualquier zona de piel expuesta cuando el sospechoso salía a por el correo o a hacer la compra. Se consultaron los archivos de todos los salones de tatuaje de Seattle y de las ciudades circundantes en un radio de 80 kilómetros,
que se remontaban a 2013. La policía estaba tan segura de que iba por buen camino que empezó a preparar una detención a gran escala y a presentar cargos formales por secuestro y detención ilegal. Sin embargo, había un detalle crítico en este cuadro perfecto que obstinadamente no encajaba en la historia de la vida de Dylan Scott. Durante cada sesión de rehabilitación, Jenna Roberts recordaba con dolorosa insistencia el nombre de su pequeña ciudad natal, a cientos de kilómetros al sur. Repetía frases sobre que conocía a este hombre hace mucho tiempo, mucho antes de mudarse a Seattle. La investigación examinó la biografía de Scott hasta el más mínimo detalle y descubrió que nunca había visitado el pueblo y que no tenía ningún vínculo familiar o profesional allí. Además, en 2013, cuando Jenna dijo que ya podía ver a su futuro secuestrador, Scott vivía continuamente en el estado de Washington, como demuestran sus declaraciones de la renta y los informes sobre su lugar de trabajo. Sin embargo, la policía de Seattle ignoró de hecho esta contradicción fundamental. Los informes oficiales de esa semana afirmaban que las referencias a su ciudad natal y a un viejo conocido eran una manifestación de confusión postraumática en la memoria de una mujer que había pasado 7 años en completo aislamiento. Los detectives creían que la psique de Jenna intentaba adaptar el trauma reciente a imágenes del pasado profundo para encontrar alguna explicación a lo ocurrido. Uno de los detectives admitió más tarde que percibían sus palabras como ruido que les impedía ver el objetivo principal. Semejante confianza en su propio acierto hizo que ni siquiera se consideraran otras versiones. Lydia Simons, que a veces recibía retazos de información de amigos del departamento, sintió una creciente ansiedad. Recordó que, efectivamente, Jenna había tenido un círculo de amigos en su juventud del que nunca había hablado en Seattle, pero la policía no quería oír hablar de sombras del pasado cuando tenían delante al agresivo y locuaz Dylan Scott. La trampa de la similitud se cerró. Los agentes del orden dedicaron miles de horas de trabajo a documentar cada paso de un hombre que, aunque desagradable, podría no haber tenido nada que ver con un sótano de hormigón en las afueras de la ciudad. Los equipos de investigación preparaban órdenes judiciales, los fiscales redactaban escritos de acusación y, mientras tanto, el verdadero propietario de los ojos verdes y el tatuaje en el brazo seguía en libertad, quizás sin darse cuenta de lo cerca que estaba de ser descubierto y de lo fácil que le resultaba ocultarse a espaldas de otra persona. Cada nuevo día que pasaba intentando llevar a Scott ante la justicia daba tiempo al verdadero criminal para destruir las pistas que quedaban y que podían relacionarle con la habitación secreta donde Jenna Roberts dejó 7 años de su vida. Las paredes del hospital Harborview seguían guardando un secreto que nadie quería oír, mientras que el parecido y la obsesión morbosa del cliente del restaurante Silver Harbor satisfacían la necesidad de la justicia de obtener resultados rápidos. El 26 de mayo de 2021, la investigación sobre Jenna Roberts dio un giro inesperado y brusco que anuló por completo el trabajo previo de los detectives sobre Dylan Scott. Con el fin de obtener pruebas definitivas y jurídicamente sólidas de la implicación de Scott en el crimen, el grupo especial se puso en contacto con la administración del restaurante Silver Harbor, situado en las afueras de Seattle. El objetivo de la investigación era confirmar que Scott había comprado la comida el 13 de mayo de 2021 para relacionarlo finalmente con la habitación secreta del sótano, donde los expertos forenses encontraron una bolsa de papel con el logotipo del restaurante. Sin embargo, una revisión exhaustiva de las imágenes de vídeo archivadas de las cámaras de vigilancia internas que cubrían la zona de comida para llevar reveló que Dylan Scott no había pedido comida en el restaurante esa noche. Las cámaras grabaron a un hombre completamente distinto entrando en el restaurante a las 8:45 de la tarde. En las imágenes se veía claramente cómo recogía un paquete y pagaba en efectivo, lo que explicaba la ausencia de rastro alguno de las transacciones bancarias de los sospechosos.
Tras realizar una identificación exhaustiva utilizando una base de datos nacional y búsquedas biométricas avanzadas, la policía de Seattle identificó al hombre como Adam Miller, exnovio de Jenna Roberts. Un informe del Departamento de Instituciones Penitenciarias reveló que Miller tenía antecedentes penales por una serie de robos y había sido puesto en libertad unos meses antes de la desaparición de Jenna, en junio de 2014. Su descripción física coincidía asombrosamente con la descripción dada por la víctima durante sus sesiones de rehabilitación en el hospital Harborview. Según el personal médico, Jenna recordaba que tenía el pelo negro, unos penetrantes ojos verdes y, lo más importante para su identificación, un tatuaje característico en el brazo derecho en forma de complejo dibujo geométrico que veía cada vez que le servían comida. Además, Adam Miller era de la misma pequeña ciudad del sur, cuyo nombre Jenna repetía como un conjuro, mientras se encontraba en un estado de confusión tras su liberación. Esto explicaba finalmente su declaración de que conocía a su secuestrador desde hacía mucho tiempo, mucho antes de mudarse a Seattle. Sin embargo, no fue posible localizar inmediatamente al sospechoso. Adam Miller no tenía dirección oficial de registro en el condado de King ni lugar de trabajo permanente, lo que le hizo prácticamente invisible a los métodos de búsqueda habituales durante los primeros días de la operación. La policía llevó a cabo una búsqueda intensiva durante los 4 días siguientes, utilizando sistemas de reconocimiento automático de matrículas en las principales autopistas del estado de Washington. En varias ocasiones, los equipos de patrulla localizaron su viejo todoterreno oscuro en los principales intercambiadores de las afueras de la ciudad, pero debido al intenso tráfico y a las difíciles condiciones meteorológicas, el rastro se perdió entre el tráfico. Solo tras una exhaustiva comprobación de los establecimientos de carretera y los hoteles baratos situados a lo largo de la Interestatal 5, se descubrió el coche de Miller en el aparcamiento de un motel llamado Safe Harbor, en la periferia norte. Este establecimiento era conocido por aceptar visitantes a cambio de dinero en efectivo sin comprobar minuciosamente sus documentos de identidad, lo que lo convertía en un escondite ideal para una persona que intentaba desaparecer. El 30 de mayo de 2021, a las 2 de la madrugada, un equipo SWAT de la policía de Seattle puso en marcha una operación encubierta en la habitación 12. Según los informes de los agentes, al entrar en la habitación, Miller opuso una feroz resistencia física, intentando romper la ventana y gritando acusaciones de allanamiento de morada. Tras ser sometido y esposado, negó categóricamente cualquier relación con los sucesos de hace 7 años, alegando que simplemente estaba viajando por el país en busca de ingresos ocasionales y que hacía más de 8 años que no veía a Jenna Roberts. Sin embargo, un teléfono móvil incautado durante su detención y una visita al restaurante Silver Harbor unos días antes de que se abriera el sótano, que fue captada por las cámaras, hicieron tambalearse por completo su línea de defensa. Una conexión biográfica con la víctima, un pasado compartido en su ciudad natal y unas marcas físicas identificativas, entre ellas el mismo tatuaje que Jenna vio todos los días durante los 2.560 días de su detención, permitieron a la investigación cambiar la condición de Miller de mero sospechoso a acusado principal. Mientras Miller era trasladado al centro de detención central, bajo fuertes medidas de seguridad, los detectives se preparaban ya para un minucioso registro de su coche, con la esperanza de encontrar algo que desbaratara por fin su falso testimonio y pusiera fin a una historia que llevaba 7 años envuelta en una espesa sombra de incertidumbre y falsas sospechas sobre otras personas. Después de que Adam Miller, de 37 años, fuera detenido en un motel de las afueras de Seattle, el laboratorio criminalístico de la policía del condado inició un examen inmediato y extremadamente minucioso de su viejo todoterreno oscuro, que durante mucho tiempo había sido su único medio de transporte. Los resultados del examen, que se hicieron públicos oficialmente el 1 de junio de 2021, fueron la prueba definitiva e indiscutible de su culpabilidad
en la comisión de este brutal crimen. Bajo el asiento trasero del pasajero del coche, así como en las profundas grietas del revestimiento del maletero, los expertos forenses encontraron numerosos rastros biológicos de Jenna Roberts, incluidas muestras de su cabello rubio y partículas epiteliales microscópicas que habían sobrevivido a pesar de los intentos del atacante de limpiar químicamente el interior. Bajo el peso de las abrumadoras pruebas científicas y los resultados de los análisis genéticos, Adam Miller cambió bruscamente su táctica de negación agresiva por una completa y detallada admisión de culpabilidad. Según las grabaciones oficiales en vídeo de los interrogatorios, que duraron más de 10 horas, describió detalladamente cómo había estado planeando metódicamente el secuestro desde su salida de prisión en 2013. Resultó que Miller había actuado con un cálculo frío, casi quirúrgico. Había elegido una casa particular de 2 plantas en las afueras del norte de la ciudad, precisamente porque sabía, a través de sus antiguos contactos en el sector de la construcción, que los propietarios llevaban mucho tiempo fuera y se habían trasladado a otro estado. Según el acusado, a finales de 2013, forzó la cerradura de la entrada trasera y durante los 6 meses siguientes, acondicionó en secreto el sótano. Introdujo pesados paneles de insonorización, instaló un sistema de ventilación forzada y reforzó la puerta de acero con sus propias manos, ocultándola tras una enorme estantería de madera. Miller declaró a los equipos de detectives que ocultaba las huellas de su presencia diaria a sus escasos vecinos, aparcando el coche a varios kilómetros de distancia y entrando en el edificio solo al anochecer por el patio trasero. El motivo del crimen, según el propio Miller, fue una dolorosa e incontrolable venganza por los sucesos de 2013, cuando Jenna Roberts decidió romper para siempre cualquier relación con él y le abandonó en uno de los periodos más difíciles de su vida. Tras encontrarla en Seattle después de 7 meses de búsqueda, inició una larga campaña de presión psicológica, enviándole mensajes de texto anónimos con amenazas de muerte. Fue el último de estos mensajes, recibido por Jenna el 15 de junio de 2014, a las 8:20 de la tarde, durante la cena en el restaurante Silver Harbor, el que le hizo entrar en un estado de pánico incontrolable. Miller admitió que la había estado esperando esa noche a la sombra de unos árboles cerca de su complejo de apartamentos. Cuando ella giró hacia un tramo oscuro de carretera, sin alumbrado público ni cámaras de vigilancia, él la interceptó. La obligó a subir a la parte trasera de su coche y la condujo a una habitación de hormigón preparada de antemano, de 144 metros cuadrados. Allí pasó los siguientes 2.560 días a merced de su captor. El juicio, que comenzó en septiembre de 2021 en el Tribunal de Distrito de Seattle, fue uno de los procesos penales de mayor repercusión de la década. Basándose en pruebas biológicas, registros detallados del registro del sótano y las propias confesiones del acusado, el tribunal declaró a Adam Miller culpable de secuestro en primer grado, detención ilegal y de infligir graves sufrimientos físicos y mentales. El veredicto se anunció en presencia de decenas de periodistas. Cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad sin derecho a libertad anticipada ni atenuantes. Tras conocerse el veredicto, Jenna Roberts inició un proceso aún más difícil y agotador de vuelta a la realidad normal. A pesar del profundo trauma psicológico que se manifestaba en frecuentes ataques de pánico, agorafobia y pánico a los espacios cerrados, pudo dar los primeros pasos confiada hacia la recuperación con el apoyo incondicional de Lydia Simons. Lydia, que fue la única persona a la que se permitió ver a Jenna durante los primeros meses críticos de su rehabilitación médica y psicológica, recordó más tarde que su amiga estaba aprendiendo a volver a aceptar el mundo, donde la luz del sol ya no era una fuente de dolor físico para sus ojos. Durante 2 años, Jenna se sometió a terapia intensiva en un centro especializado cerrado para víctimas de aislamiento y violencia prolongados, donde los especialistas la ayudaron a superar los efectos de la atrofia muscular y el grave trastorno de estrés postraumático,
Posteriormente, por su propia seguridad y por un deseo irrefrenable de empezar su vida desde cero, cambió oficialmente de nombre y se trasladó a otro estado de la costa este, donde las fuerzas de seguridad mantienen en estricto secreto su ubicación actual. Según informes de los servicios sociales y comentarios de sus abogados, la mujer trabaja ahora como voluntaria para una organización sin ánimo de lucro que ayuda a personas que han sufrido tragedias similares y detenciones prolongadas. Intenta convertir su dolorosa experiencia en el sótano en una eficaz herramienta de salvación psicológica para quienes han perdido la esperanza. La casa particular de las afueras del norte de Seattle, donde existió esta prisión secreta durante 7 años, fue completamente desmantelada por los nuevos propietarios del lugar para borrar de la memoria del vecindario cualquier recuerdo de estos oscuros sucesos. La historia de Jenna Roberts permanece en los archivos del Departamento de Policía de Seattle como un recordatorio eterno de que, incluso después de 2560 días en completa oscuridad, la luz de la verdad puede encontrar la salida, y la justicia, aunque con años de retraso, siempre tiene la última palabra en la batalla contra la crueldad humana y las sombras del pasado que intentan engullir el futuro.